Adelante. Yo lo Juan, que estuve haciendo, Juan Pablo, mientras te esperábamos, fue mostrar imágenes de tu página de Facebook, donde hay varias de las informaciones que hoy queríamos ofrecer. La conexión entre el Buda y Anáhuac, la conexión entre los símbolos del Islam, de los celtas, de la India o del Tíbet, esa conectividad que late en nuestro planeta, en nuestro mundo, late, eso está vivo. está vivo. Entonces, eh, imagínate el interés que tenemos ahora por escucharte, así que adelante. Bien, ahí me tenés que volver a habilitar. El anfitrión inhabilitó las funciones de compartir. Me tenés que poner compartir. A ver. Sí, ahora te voy a poner cuando encuentre dónde estás, aquí en el... Tenés que poner en la imagen de Juan a Pablo ver. los 3 puntitos de arriba, de la imagen superior derecha, y ahí se abre la posibilidad de agregarlo como co-host o co-host. No lo veo, por eso. Mira, arriba a la No veo derecha, dónde en la imagen está de Juan él Pablo, en... va cambiando de ahora lugar. dice Gallery View. Aquí en Gallery View, Sí. ahora Make Host. Y es, no, a ver, se cambiaron de lugar y lo puse a Miguel de conferencista. Bueno, el próximo será Hola, Miguel. hola, ahora sí. Bueno, si logro. El próximo vas a ser tú, así que ya puedes ir conociendo nuestro modo, Muchas Miguel, de gracias. trabajo. No encuentro. Gracias a ti por estar. ¿De dónde está? ¿Dónde estás? Santiago de Chile. Perfecto. Me invitó la Cris. Gracias. Ay, no. Sí, ha hecho perfectamente en invitarte, pero yo tengo que encontrar Juan Pablo dónde está está Juan Pablo para lo habilitarlo veo y hacia la no lo derecha de encuentro. Miguel. Hacia la derecha de Miguel. Pero yo no lo veo. Así que bueno, renuncio a esto, te ¿Querés hago que me host, ponga la imagen? Mariela. Ahí está. Sí, sí. Ahí con la imagen lo Poné vas tu a ver. imagen, ahora sí. Ahora sí te he puesto de host, Juan Pablo. Adelante, por favor. Excelente. Vamos. Los demás Estamos muy cerremos los expectantes todos. Ok, cierren por favor micrófonos y videos y tenemos más potencia de transmisión de datos. Adelante, Juan Pablo. No sé si podés compartir ya la pantalla. Sí. Dame un segundito. Se pone muy lento todo. Esperá. Sí, hoy sí. Será Bien, porque ¿ahí lo estamos en ven? el equinoccio. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Listo, bien. Sí. Hermoso, entonces. El tiempo, vamos a empezar, como dijimos antes, cuando dije al principio, les compartía, comentaba todo esto. Vamos a empezar por lo que los aborígenes australianos llamaron el tiempo del sueño. Esto nos va a llevar también a la India, a los días y las noches de Brahma, que fue el dios creador, la función creadora, y vamos a ver que esto para los pueblos originarios de Sudamérica eran las aguas del origen, para los egipcios también, y de ahí se va a originar el tiempo. Todo esto es epistemológico, ¿no? Vamos a hablar sobre el conocimiento unificado en la antropología, en la simbología, epistemológico en el sentido que son las bases del conocimiento, de dónde proviene todo esto. Para los pueblos de la India, en los Vedas, en el Srimad Bhagavatam y en distintos textos sagrados,
se propone de que antes de que el universo se cree, estaba el Akasha. Esto es el sistema Sankhya, para que quiera averiguar o quiere verificar la información. Se llama Sankhya este sistema de conocimiento de la India. La Akasha es previo a la creación del universo, es el basamento del universo. Son las aguas primordiales, es la sustancia primera. Los alquimistas nos dirían la quinta esencia, porque los 4 elementos van a brotar de acá. Los griegos lo conocieron como éter o aícer, los egipcios como las aguas de Nun, y los pueblos originarios de los Andes sudamericanos como Ilia Texi, que significa el basamento de la luz. O sea, la luz es la vibración de la Akasha. O sea que la Akasha es lo primero que existe, previo al universo, es la sustancia. En física se podría decir que es como la sopa de neutrinos, se podría decir. Los pueblos aborígenes o indígenas, originarios de Australia, veían en esta sustancia primera el tiempo del sueño, ¿sí? O sea, vendría a ser también en lo que sería nuestra sustancia psíquica, como nuestro inconsciente, como lo primero. Le llamaban aljeringa. Fíjense la forma de aljeringa, va a brotar la serpiente arcoíris para los pueblos australianos. Fíjense lo arqueado del cuerpo de la serpiente arcoíris, porque vamos a ver que hay muchas relaciones con lo astronómico. La diosa Nut egipcia también tiene esa forma arqueada, porque representa justamente esta idea de lo circular, de lo arqueado, que se relaciona astronómicamente con la Vía Láctea. Este aljeringa, como les contaba, es una de las 2 formas del tiempo, ¿sí? Los aborígenes australianos veían como que estaban estas 2 formas. 2 corrientes paralelas de actividad. Una es la actividad diaria, objetiva, y la otra es un ciclo infinito espiritual llamado el tiempo de sueño, más real que la realidad misma. Lo que sea que pase en el tiempo de sueño establece los valores, los símbolos y las leyes de la sociedad aborigen. Se creía que algunas gentes de poderes espirituales inusuales tenían contacto con el tiempo del sueño. Esto es fundamental para entender cuál es la base del conocimiento unificado, porque hay una unicidad en el éter. En el aljeringa todo es uno, es el eterno presente. Esta sustancia primera se va a mover. Ese movimiento en todos los pueblos del planeta fue representado como una serpiente, por el movimiento ondulatorio. ¿Sí? Ese movimiento ondulatorio son las ondas sinusoidales. Nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, nuestras ancestras hablaban de forma metafórica, pero también son como ecuaciones matemáticas. Nada más que están revestidas con el símbolo porque era el lenguaje de la prehistoria, de la antigüedad, ¿sí? Pero es completamente científico, es un conocimiento. Estos primeros movimientos de la sustancia primera, del éter, fueron conocidos como el prana para los hindúes, el chi, el ki para Japón, para China. Los mapuches le llaman Nehuen, los pueblos de Sudamérica andinos le llaman Sami. Vemos que este es un conocimiento universal. A partir de esto, el tema de la serpiente es un tema reiterativo, como movimiento, por lo ondulatorio, por muchas cosas, por el cambio de piel, la renovación, Kundalini, ¿no? Para los pueblos de la India. Y vamos a ver que este tema de la serpiente, como generadora en el agua, ¿lo ven ahí a Vishnu? Está en el éter, está en el Akasha reposando, con la serpiente, que es la que genera los movimientos. De ahí va a nacer, del ombligo de Vishnu, va a nacer Brahma. Ahora vamos a profundizar un poquito. Lakshmi le está haciendo masajes en los pies, porque justamente esto es lo que genera el comienzo del movimiento, ¿sí? El roce, el frotarse lo masculino con lo femenino, la relación entre el espíritu y la sustancia. Así vemos que este lenguaje de la serpiente es un lenguaje simbólico, pero es de naturaleza epistemológica, son las bases del conocimiento. No es que nuestros pueblos sean ignorantes y creían realmente en una serpiente. La serpiente es un símbolo del conocimiento y del movimiento.
que lo vemos en todas las culturas ancestrales. Por eso está esta repetición. Miremos donde miremos, hagamos el foco donde hagamos el foco, tanto en Grecia como en la cultura Shirov o Girov, que es previa a la Sumeria, en China, en India, en Mesoamérica. Todos plantean de que ese movimiento es serpentino. Y así vemos la relación de este conocimiento unificado, porque este movimiento serpentino es la fuerza electromagnética, es lo que brota, lo primero que brota del vacuum, ¿sí? Del vacío aparente, porque no existe el vacío. Es el vacuum, es el éter, el akasha, esa sustancia prima cuando se empieza a mover genera ondas electromagnéticas que son esta serpiente. Y ahí obviamente comienza a crearse todo, comienza el tiempo. Antes de esto estaba el tiempo del sueño. Por supuesto que estos movimientos son los que van a construir nuestro ADN y están relacionados con la fuerza tripartita, con las dos corrientes de energía que son en género masculina y femenina, que son las polaridades de la energía, que están en nuestra columna y están en el universo, construyen la naturaleza y están adentro de nuestro cuerpo orgánico. Y si miran bien el báculo que les mostraba recién de Hermes o la Kundalini, actualmente el modelo digamos, de nuestra galaxia, del movimiento solar y planetario, ya no es como antes. Es ese movimiento, un sistema solar donde el Sol está estático y los planetas giran. Ahora ya se sabe de que el Sol se mueve a lo largo de la galaxia y que todo se mueve con el Sol. Y si observan esta imagen, no es muy distinta del báculo de Hermes o de la Kundalini, con ese centro y con los planetas girando alrededor. Este es el lenguaje de nuestros ancestros, la analogía, el símbolo, porque transmite mucho más que las palabras o que inclusive una ecuación matemática, y es accesible a todo el mundo. Quizás las ecuaciones matemáticas a veces para algunas personas son difíciles, y también la matemática implica una jerga, un conocimiento muy específico. Así que tenemos este akasha, ¿sí? Que es la virtud de la unificación, porque ahí es todo uno. Y es la base de nuestra experiencia mística al mismo tiempo, porque nosotros no podríamos ser uno con el universo si no hubiese una sustancia que unifique todo. Así que la akasha al mismo tiempo es la base de la física, de donde brotan los campos electromagnéticos y el tiempo y la realidad, y al mismo tiempo la sustancia de base que nos permite a nosotros ser uno con el universo, ¿sí? Unificarnos. Estos movimientos, como veíamos, van a engendrar el tiempo. Cuando Vishnu es estimulado por los masajes de Lakshmi, que es su consorte femenina, brota de su ombligo Brahma, y Brahma es el creador. Entonces ya ahí dejamos el tiempo del sueño, ahí dejamos lo inconsciente, las aguas primordiales, el Aether, Iliatexi. Ahí entramos en la generación, en los ciclos, en el tiempo. Y se van a engendrar los grandes ciclos de tiempo que en la India se conocen como Manvantaras, ¿sí? Que son ciclos de millones de años que están vistos como los días y las noches del dios Brahma, que es el que brotó del ombligo de Vishnu. Para los griegos esto fue conocido como dos dioses, Cronos y Kairos. Kairos está relacionado con el tiempo eterno, el eterno presente. Y Cronos con el tiempo profano, el tiempo del fluir, del transcurrir de los sucesos. En el tiempo eterno todo está en simultáneo unificado. En el tiempo de Cronos todo se divide y se multiplica. Estos son los problemas, digamos, de los que se ocuparon los griegos, los egipcios, los hindúes, los pueblos originarios de Abya Yala o América. El problema del uno y los muchos, de lo unificado y de lo múltiple, Plotino, ¿no? Las Enéadas. En la generación del tiempo y del movimiento, Cronos, el tiempo, empieza a generar lo que se llaman las eras astronómicas, zodiacales. Los gnósticos le llamaron eones, los hindúes le llamaron yugas,
Los pueblos sudamericanos, andinos, le llamaron pachacutis, que son los ciclos del tiempo. Cuando las aguas primordiales empiezan a vibrar, empiezan a engendrar una serie de geometrías, ¿no? Como la Villica Piscis, se empieza a formar a través de las primeras vibraciones de esta serpiente que se mueve. Este agua empieza a vibrar y empieza a dar a luz a toda la geometría sagrada, que empieza desde lo más simple, como un punto, una línea, un círculo, a entrar en la generación del tiempo y volverse algo más complejo. Se vuelve en el éter, se generan los primeros arquetipos que luego van a imprimir como modelos primordiales en la construcción de toda la realidad, ¿sí? Como pueden ser las galaxias, las nebulosas, hasta nuestro cuerpo. Todo empieza a surgir de geometrías muy simples que se van haciendo cada vez más complejas y van construyendo el universo y nuestro cuerpo. A través de los movimientos vibratorios de la Kaya y del éter, se empiezan a engendrar la matriz geométrica que da nacimiento a las proporciones matemáticas y a la construcción geométrica. De ahí van a nacer pi, phi, y eso va a dar lugar a los fractales y a toda nuestra realidad manifiesta. Y ahí teníamos al principio una sustancia única y ya ahora tenemos una multiplicidad. Así que luego de tener esta construcción, esta breve introducción donde hablamos de la construcción, donde hablamos de la sustancia primera, del éter, de la Kaya, y de la generación del electromagnetismo, del movimiento de la serpiente, de la construcción geométrica, entramos en la creación de la humanidad, donde vamos a hablar ahora un poquito de esta creación de forma simbólica, a través del mito, que es una forma que a nosotros nos acerca al conocimiento de forma intuitiva, que nos va a dar más amplitud que si fuese algo racional. Y vamos a hablar de la Edad de Oro, que es la metáfora de cómo estábamos al principio, cuando recién fue creada la humanidad, el estado de conciencia original. Para los egipcios el dios Num va a crear del barro al primer ser humano. Es algo que está en la Biblia, también está en los pueblos sudamericanos. Es impresionante cómo se repite todo este conocimiento, justamente porque eso nos convoca hoy, el conocimiento unificado. También los griegos ven la creación del hombre del barro de la misma manera. En algunos mitos lo crea Prometeo, que es el que va a dar el conocimiento a los hombres. En la Biblia podemos hablar del primer tiempo de la Edad de Oro, cuando ya Adán y Eva son creados, y están en el Edén, como el paraíso. Esa sería la Edad de Oro. Ese es el tiempo primordial, el primer ciclo de tiempo en el que estamos. Los hindúes conocieron este ciclo, ciclos yuga, como Satya Yuga, la edad como de la verdad, de la transparencia, de la inocencia. Ese es el primer tiempo. Y ahí vamos a entrar para llegar a nosotros, al siglo XXI en este momento, a través de los ciclos de las edades, de la astronomía, de la astrología, de los distintos ciclos por los que vamos atravesando. Aparece nombrado en los griegos en Hesíodo, ¿sí? En el trabajo de los días, la Edad de Oro, con esta lámina que les estoy mostrando. El hombre no es inmortal, pero no envejece. La muerte es algo hermoso. Tienen relación con los dioses. Los hombres son como semidioses. Están en contacto con los animales de una manera fluida, con toda la naturaleza. Esa es la edad de oro de los romanos también, ¿sí? Es un conocimiento que estaba en todo el planeta. Los pueblos andinos le llamaban los ñaupas, ¿sí? Que es la primera edad, para ellos era la edad del Hanan Pacha, era una humanidad aérea, una humanidad que estaba en ese estado. Como podemos ver, se repite el conocimiento por todo el planeta. Luego, ¿qué va a suceder? El ciclo, cuando empieza la generación del tiempo, empiezan las transformaciones. La Biblia nos va a decir la historia de Adán y Eva, de la manzana, del conocimiento, que es
lo mismo del conocimiento prohibido, esta idea de Prometeo también, ¿sí? Que le roba el conocimiento, el fuego, y se los da a los hombres. Esto va a engendrar que salgamos de ese paraíso perdido, ahora va a ser perdido, que salgamos del paraíso, porque justamente es una metáfora infantil, una metáfora accesible, que no tiene que ser tomada de forma literal, que tiene que ver que cuando nosotros conocemos, perdemos un poco la inocencia. Entonces empezamos en un ciclo de autoconocimiento. Esa es la idea de Prometeo, que roba el fuego. Vamos a ver, en Ecuador está el mismo mito. Los pueblos originarios andinos en Ecuador tienen el mito de la zarigüeya, que es igual que el mito de Prometeo. Todo esto está visto como una especie de desgracia y como un castigo de Dios. Pero esto no es así, es una metáfora, es una manera para infantil, se podría decir. ¿Cuál es el castigo? El diluvio, el cataclismo universal que destruye la cultura primera. Por el robo del fuego de Prometeo, Zeus castiga a la humanidad con un diluvio, que es la misma idea de la Biblia, ¿sí? La corrupción de la humanidad y su destrucción a través de un cataclismo. En el caso de los griegos, manda las tragedias con Pandora, que es la mujer. Veamos que acá está todo el tiempo estos juegos que tienen que ver con las visiones patriarcales, matriarcales, los símbolos. Bien, después vamos a volver sobre esto. La gran inundación, ¿sí? Es el castigo que le manda la divinidad a los seres humanos. Vamos a ver que esto está relacionado con una era zodiacal astronómica que es la del león. Vamos a ver que esto es el mito, la leyenda, con un fondo, por supuesto, de realidad de la Atlántida. Vamos a ver que ese vocablo de Atlas está en Mesoamérica como Aztlán. Y vamos a ver que científicamente o empíricamente está relacionado con un momento de la historia, algo que sucedió, que es el fin de la glaciación. Así que el mito nos cuenta que Zeus envió a los hombres un castigo, que fue este diluvio, que es la misma idea de Noé. En el mito griego sobreviven Deucalión y Pirra. En los mitos sumerios, en las historias más antiguas escritas, está la historia de Gilgamesh, que era un rey que se contacta con el sobreviviente del cataclismo, del diluvio, que se llama Utpanishtim. Acá lo que vemos es que esta idea no pertenece exclusivamente al cristianismo, sino que está pandifundida. Están todos, en todas las culturas originarias, mucho antes de que la Biblia haya sido escrita. Figura en algunos frescos mayas, ¿sí? La inundación que destruye. Si miran atrás hay una pirámide. Ahí vemos a un sabio, la gente ahogándose, los volcanes explotando, y la idea de Aztlán, que es de donde provienen los mexicas en Mesoamérica, ¿sí? Los anahuac. Ellos van a provenir de la tierra de Aztlán, que es una palabra que tiene que ver con blanco, con original, y está relacionada a la palabra Atlántida. Los hindúes también tienen esta misma idea, que es Manu, que es el primer hombre, la primera humanidad, que sobrevive con los 7 sabios. Vemos que estas ideas se repiten. En los pueblos andinos también está la idea de este cataclismo que destruyó una humanidad original, y eso nos hizo perder la memoria. Esto es fundamental captarlo, porque tiene que ver con el estado actual, de cómo llegamos al estado en el que estamos hoy en día. Los mapuches también, en la Patagonia chilena y argentina, sostienen la misma idea. Por eso les cuento esto, no es una idea cristiana, es previa al cristianismo, porque es algo que está implícito en nuestras memorias. Está grabado en nuestras memorias, de forma mitológica, arquetípica y de forma histórica también. La lucha entre la serpiente Kai Kai y Tren Tren, eso está en los pueblos de Sudamérica mapuches, por ejemplo, donde la serpiente de agua destruye el mundo como era conocido y sobreviven pocas personas, siempre el mismo
la misma historia. Bueno, ya más conocido es el diluvio de Noé, por la furia de Dios. Estos son todos símbolos, ¿sí? Aztlán, como veíamos, es la misma idea. Se hunde la isla paradisíaca y ellos van a inmigrar hacia Mesoamérica, los mesoamericanos, y de ahí va a salir la cultura anáhuac. Es esta idea de la Atlántida que nos cuenta Platón. ¿Sí? Platón en varias de sus obras, sobre todo en Critias, Timeo, y al final de la República también hablan de la Atlántida, donde hablan de esta catástrofe, de este pueblo, de esta cultura muy avanzada que estaba hace unos 10.000 años, 12.000 años, 13.000 años, que vamos a ver que es el final de la glaciación, el cambio del Pleistoceno al Holoceno, del Paleolítico al Neolítico. Esta cultura se volvió soberbia, manejaba un tipo de tecnología y se volvió soberbia, invadió los pueblos aledaños, quiso imponer una tiranía, cuando la cultura atlante venía en realidad de una era de oro. Vamos a ver que esta es la decadencia de la tecnología y del egoísmo. Es algo que todos los pueblos guardan en su memoria, es una advertencia para los tiempos modernos, porque estamos al borde del final de una era, que fue lo que sucedió hace 12.000 años. Vamos a ver que eso es un ciclo de 25.000, ahora lo vamos a profundizar un poco. Ahí tengo algunas láminas que se me han mezclado. Después las vamos a ver al final de nuevo, el tema de la pirámide. Pero lo que transmiten los griegos, por ejemplo, este es un fragmento de los textos de Timeo, de Platón, el sacerdote egipcio le dice a Solón, ¿sí? Solón era uno de los sabios griegos que recibió la idea de la Atlántida de los egipcios. Entonces, el sacerdote egipcio le dice al sabio griego, ustedes los griegos son siempre como niños, son demasiado jóvenes en su alma, y por esta razón no poseen ni la más pequeña creencia acerca de la antigua tradición ni de la ciencia. Veamos de que esto siempre fue considerado como algo dentro de la ciencia y que estaba en la tradición ancestral. En verdad hubo un cambio en los cuerpos de los cielos que puso a la tierra de cabeza y todas las cosas fueron destruidas, lo cual ocurre a largos intervalos. Todo esto vamos a unir la información que estamos viendo, de que los ciclos de los que estamos hablando, las eras, la entrada en el tiempo, implica transformaciones a lo largo de largos periodos, de destrucciones y de transformaciones de la conciencia. Y de que nosotros estamos en una especie de amnesia. Por eso nos parecen increíbles las pirámides y un montón de construcciones que no podemos explicar, porque en realidad son de una humanidad anterior, ¿sí? Y eso tiene que ver con que perdimos la memoria en el último cataclismo. Entonces no tenemos bien la línea de tiempo de quiénes somos ni de dónde venimos. Esta idea del primer tiempo y de la transformación, de la pérdida de la humanidad avanzada en la Atlántida, está en los egipcios como el primer tiempo, ¿sí? Que es de donde provienen los egipcios, que lo ponen hace 12.000 años, que es justamente donde los griegos nos dicen que estaba temporalmente en el timeline la Atlántida. El símbolo del Septepi son dos leones con un amanecer. Acá empezamos a entrar en otro campo, que es el campo de la astronomía. Estuvimos viendo un poco de simbología, vamos a continuar con la simbología, pero vamos a ver en qué punto es una ciencia, que no es simplemente un arquetipo de nuestro inconsciente, sino que trata de fenómenos y de situaciones que son concretas, objetivas y científicas. ¿Qué nos están mostrando con la salida del Sol y dos leones? Un momento de la astronomía, cuando el Sol salía en la constelación de Leo. Así que el mito es portador de una ciencia, que es el conocimiento de la astronomía, que es el lenguaje que también está codificado en el arquetipo simbólico. De esa manera nos dejaron lo que es preliterario, porque hace 12.000 años no estaba la escritura como la conocemos ahora, de forma gráfica y fonética, sino que era otro tipo de escritura, era simbólica. El símbolo nos dejó el cuándo también. ¿Cuándo sucedió este cambio de la Atlántida a nuestros tiempos? La pérdida de esa cultura
ancestral y avanzada. Y nos dicen que fue en la era cuando el fondo de estrellas del Sol estaba en la constelación de Leo. Esto es parte de una disciplina que se llama arqueoastronomía. Lo vamos a ver muy por encima hoy, ¿sí? Para tener una noción. Pero hoy en día, en el caso, vamos a usar de ejemplo la esfinge egipcia apunta al este, justamente a esta fecha, al equinoccio, ¿sí? Porque el fondo de estrellas se verifica en el equinoccio, en esta precisa fecha en la que estamos. Por eso se le llama precesión de los equinoccios. ¿Qué sucede? Hoy en día el fondo de estrellas está cambiando de Piscis a Acuario, y la esfinge es un león con cabeza humana, o sea que es el eje Acuario-Leo. Si uno alinea el fondo de estrellas de la esfinge como león con la constelación de Leo, da justamente la fecha de hace 12.000 años, que es la fecha que propone Platón, donde estaba la Atlántida, donde fue el cataclismo. Este cataclismo coincide con un hecho histórico y geológico y cósmico, que fue que un fragmento de un meteorito, de un cometa en realidad, golpeó la Tierra hace 12.000 años, entre 12.000 y 14.000 años, que justamente es cuando estaba el fondo de estrellas de Leo. Por eso a la diosa Durge, a la diosa Kali, que es la diosa de la destrucción, se la representa como un león, porque está codificado este conocimiento de esa era. Este impacto es conocido como el Younger Dryas, que es el cambio hace 12.000, 13.000 años, como ven en la lámina, que va a generar la extinción de la megafauna, o sea, los tigres dientes de sable, los mamuts, y obviamente mucho de la humanidad que estaba presente en ese momento. Ese evento está tanto en los símbolos como en la geología y en la historia. O sea, hace 12.000 años, mucho más allá de lo que, digamos, la academia nos dice que se supone que la historia empieza hace 6.000, que hace 12.000 éramos cazadores-recolectores, nómades. La realidad es que todo esto apunta a que hace más de 13.000 años ya había cultura y civilización y que fue destruida por el impacto y que nosotros no lo acordamos muy bien. Con esto da paso al conocimiento de las eras, ¿sí? Las eras astronómicas, que era lo que antes les contaba, esta entrada en la generación de la fluctuación del tiempo. Las eras fueron conocidas, dijimos antes, por los gnósticos como eones, por los hindúes como yugas, por los pueblos andinos como pachacutis. O sea, es un conocimiento que está en todos los pueblos. Todos los pueblos saben de que nuestra conciencia, el planeta, la geología, atraviesan por ciclos de tiempo. Es un conocimiento unificado. Este conocimiento está grabado en distintos calendarios, como en el calendario Hub de los mesoamericanos, ¿sí? Es el conocimiento de la cuenta larga de los mayas. Y acá vamos a ver cuánto dura el gran ciclo de los eones gnósticos, del año magno, como le llamaba Platón, de los pachacutis, de los yugas. El gran ciclo dura 26.000 años. Actualmente la NASA lo mide como 25.920 años, redondeando 26.000. Esto los mayas lo habían dividido en dos ciclos de 13.000, ¿sí? Por eso el número 13 es tan importante, aparte de que son los símbolos matriarcales de la luna, ¿sí? Las 13 lunas que tiene un año solar. 13 es como un número matriarcal y 12 es como un número patriarcal, sin generar dicotomías, son lenguajes, pero en grandes rasgos están relacionados con esto. Dos ciclos de 13.000 años lo plantean los mayas, y esta es la precesión de los equinoccios, los grandes ciclos de tiempo que todos los pueblos del planeta conocían, porque es un conocimiento muy importante el de las eras, porque estando nosotros en el mundo tenemos que saber en qué era estamos, para estar preparados, para saber qué pasa en esa era, cómo es esa era,
y cuál es el desenvolvimiento de los seres nuestros en ese momento preciso. Es el movimiento del eje de la Tierra, ¿sí? El eje está inclinado, como lo ven en la lámina, y gira. Ese giro es muy lento y va cambiando el fondo de estrellas en los equinoccios. Por eso se lo conoce como precesión de los equinoccios, porque a lo largo de los miles de años que dura este ciclo, el fondo de estrellas al amanecer en el equinoccio, en esta precisa fecha en la que estamos, va cambiando el fondo de estrellas. Hoy es Piscis entrando en Acuario, por eso es muy importante entender todo esto, porque nosotros hoy en día estamos entrando en una de estas eras, de una nueva era, ¿sí? Como se conoce. Todavía no entramos de lleno, estamos en la transición, ¿sí? Y hace 12.000 años, 13.000 años fue el cataclismo. El ciclo dura 26 y los cataclismos están en el eje Leo-Acuario. El último cataclismo fue en Leo, el próximo va a ser en Acuario, que no va a ser un cataclismo, va a ser una transformación de nuestra conciencia. Por este conocimiento es tan importante, porque nos ubica, nos dice dónde estamos, nos dice cómo prepararnos, quiénes somos, dónde está nuestro estado de conciencia. Así que este giro del eje, ¿lo ven el eje? El eje está inclinado, no está derechito, ¿sí? Ese conocimiento fue encriptado en un montón de símbolos desde la prehistoria. Por eso le digo, esto es epistemología de la ciencia. El símbolo no solo es arquetípico, es epistemológico, en el sentido, ¿qué significa epistemológico? Es la base del conocimiento, es la raíz, la fuente de donde sale. Entonces es ridículo pensar que hace miles de años nosotros estábamos en un estado salvaje de nómades, cazadores, recolectores, porque estos símbolos ya estaban en esa época, ¿sí? Lo que no quita que en ese momento hubiese cazadores, recolectores nómades. En este momento, en el Amazonas, hay comunidades no contactadas que viven en un estado paleolítico, porque en simultáneo hay varios estados. Pero también hace más de 12.000 años había una civilización muy avanzada sobre la Tierra y era global, ¿sí? Y eso nos va a llevar miles y miles de años más para atrás a una cultura madre, a una fuente común a toda la humanidad. Este gran ciclo de 25.900 años fue conocido como el Gran Año, el Año Magno, en la escuela de Alejandría, ¿sí? O como Año Platónico. Vemos que este conocimiento está en todos lados. Vamos reforzando a lo largo de esta charla todas las ideas, porque no son fáciles, las vamos volviendo una y otra vez sobre ellas. Dijimos cómo se llaman los ciclos, cómo para la India, cuál era su nombre, yugas. Y van pasando por estos niveles, de una edad de oro, el paraíso perdido, ¿sí? A la edad de hierro, que es en la que estamos nosotros ahora, pero está terminando esa era, o sea que empezamos a ascender justamente en este preciso tiempo. Este ciclo, que dijimos que se llama precesión de los equinoccios, porque se mueve el fondo de estrellas en los equinoccios muy lentamente, 26.000 años tarda. Cada constelación cambia cada 2.160 años, ¿sí? Por eso cada 2.000 años pasa una era. La última era fue está siendo, que la estamos terminando, fue la de Piscis. Ahora vamos a ver que ese conocimiento estaba en todo el planeta desde la antigüedad remota. Acá lo podemos ver, por eso les digo, epistemología de la ciencia. Esta es la columna de Osiris, pero la columna de Osiris tiene la inclinación del eje de la Tierra. O sea que este símbolo es portador de un conocimiento científico, que es la inclinación del eje. El eje está a 23 grados, punto 46, y se mueve. En la época que fue grabado estaba en 23. Así que este símbolo habla de que los egipcios conocían cómo estaba inclinado el eje. Es un conocimiento muy avanzado y profundo, científico. Y no lo poseían solamente los egipcios, porque vemos que Quetzalcóatl también está sosteniendo una columna inclinada. Eso quiere decir de que sabían de que el eje de la Tierra estaba inclinado y tenían estos conocimientos, ya sea de forma intuitiva, simbólica o realmente concreta y científica. Esa inclinación del eje, ¿sí?, que está dividida en dos, está representada por el compás de los masones, porque la inclinación del eje es 23.46, 23.5. Y si miran el compás de los masones, cada mitad tiene ese ángulo,
¿sí? Este ángulo se descubre en los solsticios. No voy a profundizar porque si no se van a marear, va a ser una ensalada. La ensalada es riquísima, pero no deja de ser toda una mezcla. En el cristianismo también codificaron la inclinación del eje de la Tierra, está en la Virgen de Guadalupe. Este conocimiento era ampliamente conocido en la antigüedad y fue codificado para que el símbolo llegue a los iniciados, a las iniciadas y se recupere, que el conocimiento nunca se pierda. Porque si bien perdimos la memoria hace 12.000 años con el cataclismo, los símbolos siguen estando. Y como los símbolos están en nuestro inconsciente, al ver los símbolos nosotros podemos recordar, ¿sí? Como ahora mismo lo están haciendo ustedes, ¿sí? Sintiendo su corazón, sintiendo cómo todo vibra, porque esto nos va a emocionar, porque nosotros sabemos que todo esto es verdad. O sea, esto no es un conocimiento de un profesor que se lo está dando a los alumnos o algo así. Esto es algo que todos nosotros intuitivamente sabemos, porque lo vivimos, porque forma parte de algo vital, como decía César antes, algo que está vivo. La inclinación del eje de la Tierra fue codificada en la chacana sudamericana, como el Capac Niam, porque la línea de la verdad, esta línea que después va a estar manifestada geodésicamente en un camino, porque es el camino del Inca, ¿sí? Que llega hasta Mendoza, que atraviesa Perú, Bolivia, que va hasta hacia Ecuador. Esa diagonal es una impresión que muestra la inclinación del eje de la Tierra porque tiene el mismo grado de inclinación. Así que vemos que esto es un conocimiento unificado, universal. Y vimos la posibilidad de que hace 12.000, 13.000 años, cuando el fondo de estrellas era Leo, haya estado una destrucción, ¿sí? Que es científicamente, geológicamente, históricamente, está vista como el fin de la era glacial, ¿sí? Hace 12.000, 13.000 años, que coincide con los símbolos de destrucción de la diosa Leona, Kali, y que coincide con la alineación de Leo con la esfinge leonina y el eje Acuario-Leo, que es Acuario es el que estamos entrando, está marcando ese eje, y coincide con una hipotética destrucción universal. Este conocimiento, como les decía antes, fue grabado en los símbolos, para que nos llegue a nosotros el conocimiento de cada era, qué fondo de estrellas cada 2160 años va cambiando, y de esa manera quedó grabada la historia que la antropología y la arqueología desconocen. Como por ejemplo este símbolo que estamos viendo, la antropología lo ve como la unificación del Alto y el Bajo Egipto, pero en realidad es un símbolo del fondo de estrellas de Géminis, el cual estuvo entre 8.500 años hacia atrás y 6.400 años hacia atrás. Se supone que la cultura egipcia dinástica, la primera dinastía, surge hace 4.400, 4.800, 5.000 años como mucho. Sin embargo, el símbolo astronómico habla de este tiempo. Por eso tenemos acceso a la historia suprimida con el símbolo, porque han codificado la astronomía en el símbolo. Los mayas, en el Popol Vuh, cuentan de qué manera los gemelos descienden al inframundo y vuelven triunfantes del inframundo, que es Xibalba. Casualidad que los gemelos en la constelación de Géminis. Así que vemos que están hablando de un conocimiento que tiene muchos niveles y que tiene codificadas fechas. Roma, mitológicamente, se dice que fue fundada por ¿quiénes? Por gemelos, ¿sí? Entonces vemos que este conocimiento de Rómulo y Remo, de los gemelos, de Xibalba, de la unificación del Alto y Bajo Egipto, hablan en un lenguaje velado, simbólico, con el conocimiento esotérico de las eras, y que nos dan los verdaderos tiempos, los cuales no coinciden con el conocimiento antropológico académico ni histórico, porque se supone que hace 7.000 años nosotros todavía éramos cazadores-recolectores. Por supuesto, el modelo académico está cambiando, porque los nuevos descubrimientos de arqueología están empujando el timeline, el horizonte del origen de la cultura, cada vez más para atrás. Pero son modelos europeos, eurocéntricos, que nos fueron impuestos. La cultura surge en Sumeria, hace 6.000 años, 5.000 y pico de años, en Egipto, en China, India, y en América no pasaba nada, en Abya Yala no estaba pasando nada. Son este tipo de modelos que son muy limitados, y como estamos viendo a lo largo de esta charla, hay una historia que fue suprimida, ya sea a propósito, ya sea simplemente porque el cataclismo borró la memoria
y no haya una intención, o sí haya una intención de ocultarlo, o las dos cosas, lo que fuera. Pero vemos que cuando todos los pueblos del planeta adoraban al toro, ¿sí? Porque los judíos primigenios adoraban al becerro de oro. No se olviden que cuando Moisés baja, Moisés ya estaba en la era de Aries, por eso a Moisés se lo representa con cuernos. Y estaban adorando al becerro, él los castiga, porque ya no estaban más en la era de Tauro, habían pasado de era. Los faraones egipcios en este periodo de tiempo se pusieron de nombre toros sabios. ¿Por qué? Porque estaban en la época de Tauro. Simultáneamente en la India, Shiva surge con un culto al toro. El vehículo de Shiva es un toro, que es el toro Nandi. Al mismo tiempo Grecia y los pregriegos, los anteriores a los griegos, en Creta, los minoicos, también adoraban al toro blanco, que es el que engendra el Minotauro. Porque en estas memorias está el código secreto, está la codificación de los iniciados, de las iniciadas, de las eras, ¿sí? Que nos dan la llave para poder entrar en el tiempo no registrado. El culto a Mitras es otro de estos ejemplos. A Mitras se lo representa matando a un toro. ¿Por qué? Porque cuando surgió el culto a Mitras, ¿sí? Que es un culto que viene de Asia y de India en realidad, y llega a Roma, vía Persia, vía Alejandro Magno, o un poco antes, habían pasado del... Mitras representa el sol, y que Mitras mate al toro significa que en la era de Tauro se termina. Es precesión de los equinoccios. Va en sentido contrario a las constelaciones astrológicas o de los signos astrológicos en el cielo. Van para atrás. La precesión gira en el sentido contrario. Por eso vamos a pasar de Piscis a Acuario. Entonces, el Sol estaba en la constelación de Tauro. Se va moviendo, pasan 2000 años, entra en la era de Aries. ¿Cómo lo representan? Con Mitras matando un toro. Toda la simbología de Mitras es astronómica. Un perro que muerde al toro, una serpiente que muerde al toro, un escorpión que abajo la ataca. Son las constelaciones que están alrededor de Tauro. Es Sirio, es Alfa Draconis, es Escorpio. Así vamos viendo de qué manera está la precesión, que gira en sentido contrario. Este símbolo que estamos viendo de Mitras no es astrológico en el sentido del año solar, porque está yendo en el sentido contrario. Los que nos interesa la arqueoastronomía, sabemos que si va en el sentido contrario es la codificación de la precesión de los equinoccios. Por eso va en sentido contrario. Y por eso arriba de la cabeza de Mitras está un cordero. Porque cuando se instauró el culto a Mitras, se terminaba la era de Tauro y entraban en la era de Aries. Por eso tiene un cordero arriba de su cabeza. Así entramos ahora en la era de Aries, que fue entre 2000 años hacia atrás y 4000, ¿sí? Eso fue lo que duró la era de Aries. Por eso los alejandrinos fundieron en Egipto, ya colonizada por los griegos, fundieron a Amón con Zeus y lo representaron con cuernos. Por eso Ramsés construyó todo con corderos. Por eso él se puso Ramses, que Ram significa cordero, porque estaban en la época de Aries. Entonces vemos de que lo que aparentemente parecen cambios de religiones y de adoraciones, en realidad son cambios de eras. La religión y la espiritualidad siempre fue una. Lo que cambiaron fueron los fondos de estrellas del sol, y el arte fue de acuerdo a esos cambios, porque las culturas ancestrales funcionaban con resonancia simpática. O sea, eran coherentes con los sucesos astronómicos y cósmicos. Todo lo que pasaba en el cielo, nuestros ancestros lo representaban en la tierra, porque había una coherencia, así como es arriba es abajo. En ese momento, Jason sale en busca del vellocino de oro. El vellocino de oro era un cordero. Moisés es representado con cuernos, porque cuando aparece Moisés ya están en la era de Aries. Después de la era de Aries, ¿qué viene? La era de Piscis, que es en la que todavía estamos. Estamos en la transición de pasar de la era de Piscis a la era de Acuario. Por eso es el cordero que quita el pecado del mundo, porque se termina Aries, se mata al cordero, se lo sacrifica, y entra Piscis, que era como se lo conocía a Jesús. En el palio nombre, el antiguo nombre de Jesús era Ichthys,
que significa pez. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento de Jesús está cuando empieza la era de Piscis aproximadamente. Todavía estamos en esa era, duran 2160 años. Así que yo sé que es mucha información, sé que da para mucho más todo esto, pero con este pantallazo yo sé que ustedes van a tener una noción profunda y ya la intuición está activa. Vamos a ver ahora la parte arqueológica, porque estuvimos viendo como la parte simbólica, mitológica, astronómica, y ahora vamos a ver si hay huellas de todo esto en la arqueología, en lo concreto. Entonces vimos de que hubo una transformación desde un mundo ideal, espiritual, a un mundo denso, físico, de caos, de guerra. Eso lo cuentan todos los pueblos. Todos los pueblos hablan. Nosotros tenemos esta nostalgia del paraíso perdido. Por eso queremos construir una sociedad ideal. Porque nosotros ya vivimos en una sociedad ideal, tenemos esas memorias. Por eso sabemos cómo tendría que ser. Sabemos que tendría que haber paz, alimentos no transgénicos, cuidar el agua, no contaminar, vivir en armonía las mujeres y los hombres. Todos estos principios es porque nosotros ya vivimos así. Pero los ciclos de tiempo nos van arrastrando por las transformaciones. Y estamos de cara a una gran transformación en este preciso momento. Vamos a ver ahora la teoría de la solidificación del mundo y las arquitecturas del mundo, del planeta entero, cómo están superpuestas en 3 niveles que muestran 3 grandes eras. Vamos a ver un poco la idea también de por qué hubo gigantes o personas muy altas en la antigüedad, por qué las cabezas estaban elongadas en el pasado, los denisovanos, los neandertals, de manera general como para tener una noción de todo este conocimiento unificado. La idea de la solidificación del mundo tiene que ver con el éter. El éter es la sustancia más sutil, la que vimos al principio. Esa es la sustancia primera, el vacuum, de donde brota todo. Y esa sustancia es la más delicada de todas las sustancias. Sin embargo, la piedra está hecha de éter. La luz está hecha de éter. El sonido es éter vibrando. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una solidificación del mundo. El mundo era sutil, ¿sí? Gaseoso, espiritual, y se fue transformando en los distintos estados de la materia hasta hacerse duro. A eso se le llama solidificación del mundo. Esto no lo van a encontrar en la geología, no lo van a encontrar en antropología, lo van a encontrar en pensadores como René Guénon, lo van a encontrar en la doctrina secreta de Madame Blavatsky, estén de acuerdo, no estén de acuerdo. Que yo esté hablando de esto, estoy mostrando pruebas, digamos, y precursores de estas ideas. No quiere decir que esto es verdad, que son los que hay que estudiar, ni mucho menos. Esta idea de la solidificación del mundo está en nuestra aura, porque nosotros éramos seres de energía que nos condensamos en cuerpos físicos, ¿no? Esta cuestión de que en realidad nuestro cuerpo físico es la solidificación del cuerpo energético. No hay en realidad una dualidad alma-cuerpo. El cuerpo es la cáscara del alma, es la piel, es como se solidificó. Se podría entender como los estados gaseoso, líquido y hielo. Siempre es agua. Solamente que se endurece, se ablanda o se volatiliza. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en realidad es de energía, que era el cuerpo que vivía en la era de oro, y se fue transformando en un cuerpo de carne y hueso, y nos trajo a la cultura en la que estamos hoy en día, que es mucho más compleja que la del paraíso original. Esa es la idea de la India, los koyas, ¿sí? Los cuerpos de lo sutil a lo denso. Los alquimistas conocían esta idea como solve et coagula. Este es el principio de la Akasha que vimos al principio. La Akasha tiene esa habilidad. El Akasha es el vacío del espacio, el vacuum, la sustancia más sutil, y también es lo más duro, porque se disuelve y se coagula. ¿Sí? Esa es la alquimia. Esas son las transformaciones de la sustancia. Es la más sutil que atraviesa todo, es un neutrino, pero después también es una roca y es un planeta. Sin embargo, siempre es lo mismo, solamente que va pasando por estas transformaciones. En la arqueología, uno de los precursores de la idea de que el mundo fue blando y se endureció
y que nuestros cuerpos eran más grandes y más blandos y se fueron endureciendo, es Jesús Gamarra Farfán, quien descubrió que la manera de Juan poder Pablo, entender... Sí, te molesto un segundito, porque sos administrador ahora, y hay unas chicas que se les cortó internet y volvieron a entrar y están esperando admisión. Quizás puedas hacerlo y no se pierden esta parte también. sí, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a sacar la sala de espera. Y ahí pueden entrar todos Bueno. directamente. Ahí la saqué. Dale. Ahí Dale, el que quiere genial. entrar, entra y sale a voluntad. Genial, gracias. Ahí están De entrando. nada. Escúchame, ¿se escucha bien? ¿Se entiende Se bien? escucha- ¿Está claro? Se escucha perfecto y se ve perfecto. Bien, ok. ¿Continuamos entonces? Dale, sí, gracias. Sí. Bien, seguimos con este desarrollo. Yo sé que es una ensalada, es un bombardeo de información, pero es una información muy importante que cada uno de nosotros la tengamos. Estaba hablando de uno de mis maestros, de Jesús Gamarra Farfán. Segunda generación de arqueólogos, su padre ya era arqueólogo en Perú. Lo que ellos descubren es que hay un montón de arqueología, de arquitectura, que no se puede explicar, que se recurrió a extraterrestres para justificar, porque es tal el grado de complejidad de las construcciones antiguas que nadie sabe cómo se hicieron. Entonces muchas veces se recurre a una justificación extraterrestre, porque es tan avanzado el conocimiento de la antigüedad que necesitamos como una justificación que tiene que venir de otro lado. El contacto extraterrestre está, pero muchas de las construcciones fueron hechas por humanos, solamente que humanos de otro ciclo, con otras capacidades. Esto tiene que ver con lo que les decía de que pasamos por eras y que en el pasado todo era más energético y en el presente está todo solidificado. Y eso quedó grabado en la arquitectura sagrada. Esa es la propuesta que les decía, está en René Guénon, está en la doctrina secreta de Madame Blavatsky, también la propone estos arqueólogos, segunda generación de arqueólogos, Jesús Gamarra Farfán, donde todo este tipo de construcciones que estamos viendo jamás pudieron haber sido hechas ni con cincel ni con martillo, porque la piedra es una sola piedra y está como moldeada. Tampoco fueron extraterrestres con naves espaciales y láser, lo que no quita que existan y que estén, pero estas construcciones son remanentes de la Edad de Oro. Estos son remanentes de cuando la piedra estaba blanda y podía ser moldeada justamente con moldes, con técnicas que hoy en día no tenemos, porque el ser humano en ese momento tampoco estaba solidificado como hoy en día y tenía otras capacidades psíquicas. Entonces lo que estamos viendo es la huella de ese paraíso perdido en la Tierra, de momentos prehistóricos que no figuran en la historia oficial y que tuvieron que ver con otro estado geológico de la sustancia y otro estado antropológico y psicológico de la humanidad que estaba presente en ese momento. Estos son los vestigios que han quedado. Moldear cuevas enteras y montañas, no hay manera. Esto no está hecho con un láser, no está hecho con un extraterrestre. Esto es algo que los antropólogos y los arqueólogos no pueden explicar, cómo trabajaron la piedra de esta manera en una sola pieza, porque acá no hay bloques. Esto está, la cueva está trabajada en una sola pieza. Y cuando uno lo mira de cerca, no tiene golpe de cincel y martillo, porque el cincel y martillo deja unos puntitos. Cuando uno estudia estas cosas, que yo tuve la oportunidad de estudiar varias, no se encuentra ninguna herramienta de percusión. Esto parece haber sido trabajado como plastilina, como si la piedra hubiese estado blanda. Este tipo de cultura la vemos por todo el planeta. El problema es que la antropología y la arqueología, como no la puede explicar, la pone como los hombres de las cuevas, la pone como previa a la cultura que surge hace 5.000 años, pero no se puede explicar esto, porque está siempre en una sola pieza. Y el tipo de trabajo, si uno lo empieza a observar, esto, ¿cómo fue hecho? No hay manera de explicarlo con los hombres del Paleolítico, porque no pudieron haber hecho nunca esto en la piedra. Si ustedes lo miran, son como marcas, es como si estuviera hablando y le hubiesen puesto algo encima y lo hubiesen marcado. Así que esto habla de esta teoría
la hipótesis de que el mundo se fue solidificando, lo cual está de acuerdo a las teorías esotéricas de todo el planeta, que hablaban de ese tiempo primigenio en un paraíso perdido donde todo era más energético, y la caída en los ciclos de tiempo fue haciendo esta solidificación. Esto que les muestro técnicamente se llama como palimpsesto. ¿Qué quieren decir? Ven que hay unas escaleras, esas escaleras se dan cuenta que son como de plastilina, que tienen un desgaste y que tienen un movimiento que no fue tallado, y ven que atrás hay un muro. Eso quiere decir que son las eras. Lo que estamos viendo acá son los vestigios concretos de la transformación en el tiempo, superposición de culturas. La arqueología moderna te pone todo en el mismo tiempo. Miran esta superposición y no lo ven como una superposición, lo ven como la misma cultura que tiene dos trabajos arquitectónicos distintos. Pero el ojo entrenado, la razón exigente, el sentido crítico, la ciencia pura, te va a decir de que estas son dos arquitecturas distintas con dos tipos distintos de técnica que no pertenecen al mismo periodo porque son muy distintas. Porque una trabaja la piedra viva, directa, y la otra hace bloques. Son dos humanidades distintas. Y ese es el tema que tenemos. Perdimos la memoria de los pasados, de las humanidades anteriores por los ciclos de las eras. Todo esto que están viendo ustedes ahí, que está en todo el mundo, era porque había una cultura madre hace mucho tiempo, antes de la Atlántida. La Atlántida es un remanente de la cultura madre. Y esto que están viendo no son cortes de piedra, pues esas piedras son durísimas. Lo que están viendo es la huella de algo que estaba hablando. Y se le puso algo encima y quedó la huella. Es algo que la geología no lo va a querer admitir nunca, porque tiene un punto de vista la geología. Y la arqueología menos lo va a admitir. Pero cuando uno es exigente en el criterio y estudia las pruebas, y es imparcial y tiene la mente abierta y no responde a un modelo, ni académico, ni económico, y simplemente tiene la mente libre y observa las pruebas, puede organizar la historia de otra manera, y la verdad empieza a emerger. Y vemos que en Machu Picchu, en Sacsayhuamán y en Egipto están las mismas huellas, que no son huellas de cantera, de corte de cincel y martillo. Esas son huellas de que la piedra estaba blanda. Esto lo vamos a encontrar por todo el planeta y actualmente no se puede explicar cómo fue que hicieron estas construcciones en la piedra viva, in situ. Esta piedra estaba más blanda, en forma de plastilina, y fue trabajada de otra manera por una humanidad que no la recordamos, que en realidad son nuestros ancestros. Por eso hay montañas enteras moldeadas, y no fueron los extraterrestres. Estas son las huellas de las humanidades perdidas, ¿sí? Cuando estaba blanda. Lo que estamos viendo son fósiles, son petrificaciones de otros estados muy antiguos de la Tierra. Esto está en Perú. Las huellas de que la piedra estaba blanda están por todos lados. Y esto es muy, pero muy antiguo. Esta es una foto de Tiwanaku, que saqué yo. Estos son los restos de ese tipo de cultura que están por todo el planeta, ¿sí? Y estos son algunos experimentos, ¿no? Cuando uno agarra un tipo de plastilina que está semi blanda, no está tan dura y tampoco está tan blanda, y le apoya algo, deja una huella. Y si ustedes miran los restos arqueológicos, tienen el mismo estilo. Por eso sabemos de que es muy posible esta hipótesis, ¿sí? Ahí tenemos más restos de la cultura madre antiquísima, de estas humanidades perdidas hace miles, decenas de miles de años, que muestran también de que la humanidad tenía otro tamaño, ¿sí? Son remanentes de esa cultura. Fíjense que siempre está todo en una sola pieza. Y fíjense que después, respetuosamente, los incas construyeron alrededor de esto y consideraron estos restos muy importantes. Vamos a ver que eso no lo hicieron nada más que los incas, ¿sí? Acá podemos ver claramente cómo esto es un molde de huella en la piedra viva, porque está trabajado en un solo bloque y el tipo de diseño es de vanguardia. Este diseño que están viendo parece minimalista, de arquitectura avanzada. Esto no es del paleolítico. O sea, lo es, del paleolítico remoto, pero no son las culturas nómades.
porque jamás tuvieron las herramientas para construir algo de semejante belleza y calidad y precisión. Esto habla de otra cosa, ¿sí? Los car routes, esas huellas de rutas petrificadas que están por todo el planeta. ¿Qué estaba pasando en la prehistoria? ¿Por qué están esas huellas? ¿Qué tenían? ¿Carros? ¿Dejaron esas huellas y se petrificaron? Todo eso habla de ese momento que llega hasta nosotros acá, pero fue hace tanto y que no figura en la memoria, y la ciencia oficial no la admite. La pirámide de Giza está construida sobre los vestigios de ese tipo de arquitectura que está tallada, trabajada o moldeada en una sola pieza. La cámara subterránea de la pirámide responde al mismo tipo de arquitectura que vimos en Perú y Bolivia, ¿sí? Que es esta piedra como moldeada en un solo bloque, donde el piso, el mueble, la pared, el techo está hecha en la misma pieza. No hay bloques, es monolítica. Algo que es incomprensible para cualquier arquitecto que lo mire, para cualquier ingeniero. ¿Cómo hicieron para hacer en una sola pieza tallar el granito? Piedras que a veces son re duras y a veces son blandas como la caliza. Y el estilo de construcción de la cámara subterránea de la pirámide es el mismo que vimos en Perú y en Bolivia. En Kenko hay un lugar idéntico, ¿sí? Y en Italia, en Sardinia, también. Los sardos, que son la prehistoria italiana, también tiene este tipo de construcción. La vemos en Perú, la vemos en Egipto, porque forma parte de una cultura madre prehistórica, antiquísima. Lo mismo sucede con los sitios sagrados cristianos. El Domo de la Roca es una construcción que está alrededor de una roca, donde se supone que sucedieron un montón de eventos religiosos para los musulmanes y los cristianos, y esa piedra tiene el mismo tipo de huella que la que vimos por todo el planeta, por eso es considerada como muy sagrada, porque es de la humanidad primera. Y siempre es rodeada esa piedra moldeada de nuestros ancestros por construcciones posteriores, como en el caso acá el Torreón, en Machu Picchu, donde está esa piedra moldeada, y respetuosamente se le puso un muro de piedras, porque ya no tenían más esta tecnología. Pero sí fue considerada esta piedra como sagrada, por eso es rodeada y se le pone un domo y una capilla, porque es lo más sagrado de lo más sagrado. Y eso pasa en todo el planeta. Acá podemos ver en detalle la superposición de las arquitecturas, que como ven, son dos arquitecturas distintas que pertenecen a periodos distintos y técnicas distintas. ¿Sí? Ahí vemos el ensamble de la pared poligonal en Perú, y abajo vemos la de la cultura primigenia. Acá vemos otro caso de cultura primigenia en un solo bloque moldeada, y lo tosco de la arquitectura y del trabajo inca, ¿no? Porque son lajas unidas con barro. Fíjense que es otro tipo de trabajo, es muy distinto. Y acá está esta teoría de Jesús Gamarra Farfán, que son los 3 niveles de arquitectura. Que los arqueólogos, cuando miran esto en Perú, dicen que es todo inca. Pero inca es la última, es la tercera, la que está arriba de todo, que es las lajas pequeñas que están unidas con barro. Las paredes que no usan pegamento, que son poligonales, tampoco son incas. Esas son del periodo anterior. Y más abajo de esa, que es la montaña trabajada como si fuese blanda, es el primer periodo. Así que lo que estamos viendo son 3 humanidades distintas, que tienen miles y miles de años de desarrollo y nos separan. Acá podemos ver otro caso de cómo la montaña es trabajada y cómo se le hace una construcción encima porque ese sitio es sagrado. Ahí vemos el ensamble, ¿sí?, de cultura inca, de piedra trabajada mal, desprolija, con la otra que parece protoplasmática, una piedra que parece haber estado blanda y que está en un solo bloque. Y después vemos la otra que usa bloquecitos, muchos, y de forma desprolija. Esas son 2 culturas distintas. Acá vemos las 3 culturas de nuevo. Arriba los incas con los bloques desprolijos, abajo estos bloques sin pegamento unidos, mucho más grandes, que forman parte de otra comunidad, y abajo de todo la piedra protoplasmática blanda. Esto tampoco es inca, que son las paredes celulares, unidas perfectas, ¿sí?, con piedras enormes, ¿sí?, y como las miran, las ven, tienen como una pancita.
Eso es porque es otra técnica. Hoy no lo vamos a ver porque sería demasiada ensalada. Miren este tipo de trabajo. La piedra dobla en la esquina. No pusieron dos bloques en la esquina. La piedra está doblada. Esta es otra técnica de otra humanidad muy avanzada que después se perdió. Pero miren el ensamble. Es mucho más fácil hacer paredes cuadradas con bloques cuadrados y rectangulares que hacerlos poligonales. Con 10, 12 caras. Es mucho más difícil encajar un polígono. Esto forma parte de un tipo de arquitectura que es antisísmica. O sea que lo que estamos viendo son los que sobreviven al cataclismo, se pierde la humanidad primera, entramos en otro ciclo, se endurecen las cosas, pero todavía hay una cultura avanzada. Después van a llegar los incas, van a llegar los sumerios, los egipcios con los bloquecitos chiquitos de construcción, desprolijos. Antes está esta cultura, son culturas distintas y las vamos a encontrar por todo el planeta. El tipo de encaje poligonal, sin pegamento, inexplicable, donde los bloques de las esquinas están hechos en una sola pieza, o sea, trabajan el bloque para que se doble en la esquina, no ponen dos piedras que se encajan en el ángulo. ¿Lo ven? Es la misma pieza la que está doblada en la esquina, tanto en Giza, Egipto, como en Cusco, Perú. O sea, esto no es un arquetipo. Acá no se habla de una repetición de algo que fue arquetípico y hicieron los dos. Estos son los ingenieros y arquitectos que viajaron por todo el planeta. Son los mismos. Por eso le digo, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más nos hundimos en culturas madres y son varias capas, una arriba de la otra. Esto es en Grecia, el otro es en Tarahuasi, Perú, paredes poligonales con la misma técnica poligonal, ¿sí? Antisísmica. Y acá vemos del trabajo de Jesús Gamarra Farfán, una lámina de mi amigo Gregory Tiki Viracocha, los 3 niveles de humanidad. ¿Sí? Que ellos le ponen nombres andinos, le ponen Ucumpacha, Urampacha, Janampacha, eso no lo vamos a ver, pero son 3 culturas distintas. Como se puede ver en la imagen, bien claro que son muy distintas las 3. Sin embargo, el arqueólogo, el antropólogo dice, no, todo esto es todo trabajo inca. Sin embargo, los incas no tenían las herramientas para hacer los bloques poligonales, ni para trabajar la andesita gris. No tenían, porque tenían cinceles de cobre. El cobre no trabaja la andesita. Y tampoco podían ablandar y moldear la piedra en una montaña entera. Sí, por ahí podían ablandar la piedra, hacer un molde chiquito, pero no a la escala de una montaña. Entonces lo que estamos viendo es esta idea de la solidificación del mundo, de las eras, de un pasado energético que se va lentamente a lo largo de ciclos de 26.000 años que se van repitiendo, 52, ¿sí? Y cada vez andás a ver en el pasado si esos ciclos duraban eso. Van transformando los tamaños, van transformando la conciencia, y ahora lo vamos a ver explicado en los tamaños del cuerpo, porque nadie puede explicar esta cosa de por qué teníamos cabezas tan grandes en el pasado, porque el problema no es la cabeza elongada, sino que las cabezas elongadas de Paracas, Perú, tienen el doble de nuestra capacidad, ¿sí? Ahí hay un problema muy grande. Las cabezas elongadas tienen el doble de capacidad craneal que nosotros. Por más de que a vos te elonguen la cabeza ceremonialmente, te queda de la misma capacidad craneal. Nuestra capacidad craneal es de 1.300 centímetros cúbicos. Si vos te pones 2 maderas como sos bebés y te tiran la cabeza, tenés la cabeza elongada de 1.300 centímetros cúbicos, no de 2.600, que es lo que se ve en la lámina de la cabeza elongada. Entonces, en realidad, no es que hubo muchas especies humanas. Por supuesto que en un momento convivieron distintos niveles. Pero en realidad lo que sucedió es que toda la misma raza humana fue pasando por una transformación de tamaño y de sustancia. Nos fuimos achicando. Y eso fue conectado a la arquitectura. Lo que vimos del paso de lo blando a lo duro también lo pasó en nuestro cuerpo. Y eso implicó una transformación de nuestros tamaños. Por eso los pueblos de la Patagonia Argentina hasta 1880 medían 2 metros, 1,90 m, porque son remanentes de culturas prehistóricas. Son los últimos sobrevivientes que llegan, de culturas que eran decenas de miles de años más antiguos, y llegan algunos de ellos hasta el presente, pero en realidad forman parte de una humanidad anterior, que era mucho más alta, ¿sí? Y que eran de cabezas mucho más grandes que las nuestras,
y que se las elongaban. ¿Sí? Esto es de Perú, eran pelirrojos. Los paracas de la costa de Perú eran pelirrojos y sus cabezas eran del doble del tamaño de las nuestras. Eso llegó a la realeza egipcia, ¿sí? Nefertiti y Ajenatón también usaban estas cabezas. Son remanentes de humanidades anteriores que llegan hasta nuestros tiempos. Y esto es lo que nosotros olvidamos. Las cabezas elongadas están en todo el planeta con esa capacidad torácica, capacidad craneal. No son extraterrestres. Lo que no quita el contacto, son bien humanos, solamente que son humanos de otros ciclos que nosotros no podemos entender. Este es el trabajo de Marcia Moore, que hizo recreaciones forenses tridimensionales de las cabezas elongadas, ¿sí? La elongación puede llegar a ser artificial. El problema acá es la capacidad craneal, son del doble. Estos son más viejos que los neandertals, ¿sí? El tema de Cromañón, Neandertal, Denisovan, es la misma raza humana que va pasando por ciclos y se va transformando. Van sobreviviendo y se van mezclando, quedan remanentes de los ciclos anteriores, hay ciclos nuevos, se mezclan, mixogénesis. Los mayas también tenían cabezas enormes y elongadas, los más antiguos. Eran pelirrojos, ya lo vimos. Esa cabeza no es una cabeza de un cromañón, porque tiene 2.600 centímetros cúbicos. Es otro tipo de humanidad. Llegan hasta nuestro tiempo y no la entendemos. Los constructores de montículos en Estados Unidos medían 2,10 metros, 2 metros, 1,90 metros. Así eran los Guenena-Quena, los tehuelches de la Patagonia argentina y chilena. También cuando llegaron los europeos eran chiquitos igual, pero medían 2 metros. Cuando llegaron a Mesoamérica también, De Soto se encontró con estos que llamaron gigantes. Quizás es una exageración decir gigantes, pero eran más altos, por eso le pusieron patagones, porque tenían unos pies enormes. ¿Sí? Ahí están los selknams, los onas, que eran muy, muy grandotes, porque eran sobrevivientes de humanidades primigenias, son como fósiles vivientes, reliquias de la humanidad que llegaron hasta hace muy poco. ¿Sí? Estos gigantes figuran en todas las culturas, ¿no? Son los cíclopes griegos, ¿sí? Hasta hace poco había, y vaya a saber si no hay, en algún lado escondidos, en algún lado que no sepamos, David y Goliat. Goliat es el último de los gigantes para ellos, son los Nephilims. En Estados Unidos también los encontraron. El Instituto Smithsoniano se encargó de destruirlos, pero encontraron muchos restos de personas muy altas. Son las humanidades anteriores, ¿sí? Figuran en todos lados. Así que bueno, ahí vamos llegando a una conclusión. Y la conclusión tiene que ver con esto de los ciclos de tiempo. Del gran ciclo de 26.000 años, del momento actual en que nos encontramos, saliendo de Piscis para entrar en Acuario, saliendo de la edad de hierro para volver al Dwapara Yuga, con todas las pruebas que vimos a lo largo de esta charla, de edades anteriores, de recuerdos del Satya Yuga, esta edad de oro, que fue descendiendo y entrando por las eras, ¿sí? Que pasó la geología, solidificándose, que pasaron nuestros cuerpos, que pasaron nuestras conciencias, para luego ascender, porque esto no es lineal, esto es completamente basado en pi, en phi, es todo espiralado, circular, no es el tiempo, no es lineal, ese es nuestro problema, por eso no podemos entender lo que vemos, porque lo pensamos de manera lineal, porque estamos imbuidos de ideas freudianas, darwinianas, donde del inconsciente se va al consciente, donde el mono evoluciona en hombre, entonces no podemos ver que las cosas ascienden, descienden y son circulares y espiraladas, y que la evolución quizás es distinta, quizás hay involución y evolución, se avanza y se retrocede. Alex Gray en su trabajo deja bien claro esto de los cuerpos. Nosotros en realidad somos seres energéticos de luz, que nos fuimos condensando en distintos cuerpos hasta hacer cartílago, huesos, y transformarnos en seres de carne y hueso, pero en realidad somos seres de pura energía. ¿Sí? Es esta metáfora de la transformación de la sustancia, ¿no? De los gases a los líquidos y a los sólidos, y de los sólidos a los gases y a los líquidos, todas estas transformaciones
que estuvimos viendo, que las pasa la materia, y las pasa nuestro cuerpo y nos pasa nuestra conciencia también. Y esta idea de estas culturas avanzadas que desaparecieron con el agua, con este símbolo del inconsciente, nos las olvidamos, están enterradas en nuestro inconsciente. Son nuestros ideales, porque subyacen todas estas tendencias adentro nuestro. ¿Sí? Los griegos le llamaban aletheia. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, cuando era energía pura, conoció la verdad unificada. Este conocimiento de César, que tanto nos apasiona a todos, el conocimiento unificado. ¿Sí? No el conocimiento diversificado y fragmentado, el conocimiento uno. Nuestra alma lo tenía cuando era alma pura, pero cuando el alma encarna y se hace cuerpo, se lo olvida, porque bebe de las aguas del olvido, ¿sí? Del leteo, y eso es conocido como el recordar. ¿Sí? Por eso saber y conocer en realidad es recordar, no es una sabiduría intelectual que un profesor se la transmite y alguien repite de memoria y ya está. Esto tiene que ser vivido, lo dijo César, esto está vivo y nosotros lo sabemos. Por eso recordar viene de recordis, volver al corazón. Todo lo que yo les acabo de contar, ustedes lo saben, ustedes lo tienen en su inconsciente. Y si ustedes le prestan atención a su corazón, van a sentir las vibraciones porque la verdad se siente, no se entiende inteligentemente, se siente. Y estamos en este momento, ese es el momento histórico en el que nos encontramos. ¿Sí? Ese es el punto en el que estamos hoy en día, es en la crisis de esta pandemia, de la caída de los sistemas económicos capitalistas, de los sistemas ateos, está cayendo todo. ¿Por qué? Porque estamos pasando de la era, desde el punto de vista del norte, no del sur, de Acuario, de Piscis a Acuario. Entonces ahí viene el recuerdo y se nos enfrenta nuevamente como hace 12.000 años, 13.000. Recuerden que el ciclo tiene 26, con un eje de 2 veces 13. En ese eje suceden los cambios más grandes. Sucedió hace 13.000 con el gran cataclismo que nos generó el olvido. Ahora estamos recordando porque pasaron 13.000. Y eso implica una gran transformación. Por eso la crisis planetaria que estamos viviendo, porque es la oportunidad de pasar al nuevo nivel. Y eso está pasando ahora, en este preciso mes, día. No es algo que va a pasar más adelante. Así que de nosotros depende. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo y amigos, la vida nos ha regalado un momento maravilloso. Juan Pablo, creo que nunca en nuestra memoria nos vamos a olvidar de esto que has compartido, de verdad. Y me gustaría cerrar todo este viaje coherente preguntando, ¿cuál es? Si nosotros estamos en este momento y debemos reconfigurar nuestro modo de vida con esas memorias y las nuevas tecnologías descentralizadas, coherentes, éticas, transparentes, trazables. ¿Es posible que saltemos juntos a una nueva escala de vibración, de resonancia? ¿Y cuál sería la herramienta más simple que nos puedas compartir para ese viaje que nos toca a todos y que estamos disfrutando, por supuesto? Y sí, es una pregunta bastante, por supuesto, profunda. Yo creo que tenemos ya la respuesta. Creo que se pueden implementar un montón de cosas que tienen que ver con dejar de no hacer más alimentos transgénicos, de no jugar más con la genética, porque eso es lo que nos está poniendo de cara a la extinción. O sea, ese cataclismo, esa Atlántida, es un aviso de lo que puede llegar a pasar ahora
si nosotros seguimos jugando con la tecnología de forma irresponsable, con una bomba atómica, con experimentos. Cuando la energía es libre, cuando la energía emana del punto cero, es vorticial y se puede extraer del vacío, no tenemos por qué romper átomos. ¿Por qué rompemos todo? ¿Por qué un motor funciona por explosión? ¿Por qué rompemos todo para hacer energía? Que cabeza cabe, no hay que romper. Si hay algo de implosión, la naturaleza funciona implosionando, no explosión. Destruimos todo. Entonces, por un lado, tecnológicamente, para responder tu pregunta, desde mi punto de vista, y yo sé que vos sabés, vos tenés más respuestas que yo en este sentido, César. Y la gente que está siguiéndote, yo sé que hasta tiene más respuestas que yo, porque yo por ahí no me metí tanto. Lo amo a Víctor Schauberger, me metí con un montón de cosas, amo a Tesla, si quieren les muestro algunas láminas de cómo las pirámides imitan los sistemas de Tesla, cómo extraen energía del punto cero vacío. Esa, la tecnología de las pirámides es eso. Pero, en primer lugar, a nivel tecnológico tenemos que cambiar urgente las tecnologías. Que se vuelvan energías autosustentables de extracción de energía del punto cero. Que eso es lo que vos transmitís, yo lo aprendo de vos. Segundo, por otro lado, sociopolíticamente hay que cambiar los sistemas políticos, económicos. El sistema capitalista no puede seguir funcionando, es egoísta, funciona por la competencia, funciona por un montón de cosas que ya no sirven, entonces son muchas cosas las que hay que articular y se puede hacer. Ahora, ¿todos nosotros tenemos que ir a luchar contra el sistema? No. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta es lo que vos acabas de decir, es un cambio vibracional en nosotros. Un cambio de conciencia, de tomar todo esto, y no hay que hacer en realidad algo, porque ya está haciendo. Lo único que hay que hacer es entregarse a eso que ya somos para que sea. Y eso va a traer la herramienta del cambio. Entregarnos a ese punto cero, de donde se extrae la energía para la tecnología, es de donde brota la conciencia cósmica. Y la tomo de ese punto cero que está dentro mío, y después yo voy a tener buenas ideas, las voy a transmitir a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, y desde adentro hacia afuera, de lo más chiquito a lo más grande, se va a llevar la transformación. Yo no voy a ir a luchar contra una multinacional. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Pero, digo, si tengo que hacer una manifestación para que no contaminen, lo voy a hacer, pero no, fíjense que eso no es lo efectivo. Lo efectivo es el cambio en cada uno en un salto de conciencia, vos lo dijiste, César. Y me parece que la máxima herramienta es transformar nuestras conciencias. Y eso no se lo puedo transmitir, nadie lo puede transmitir, lo tiene que experimentar directamente cada uno. Y de ahí vamos a implementar nuevas tecnologías, nuevas políticas, nuevas economías, organizar nuestra familia, nuestro pueblo, todas estas cosas que vos me contás que estás haciendo, autosustentable. Las culturas indígenas son todas circulares, no existe la verticalidad, existe la comunidad. Los principios andinos son Aini, reciprocidad, ¿sí? Manca, Minca, Munca, qué sé yo, que son todos estos principios de que transformamos en círculo. La comunidad es un círculo donde nos juntamos y hablamos entre todos, no hay uno que manda. Nos ponemos de acuerdo, vamos a tener nuestras diferencias, sí, por supuesto. Claro, que si yo no tengo por qué pensar igual que vos, nosotros tenemos nuestras diferencias, todos los que estamos acá, pero estamos todos juntos, ¿no? Y nos sentamos en un círculo y decidimos, hay que empezar. A ver, quiero dejar algo bien claro, César, por favor. Esto quiero decir. No se trata de un retroromanticismo griego, egipcio, o andino, o tehuelche. Yo no estoy diciendo de que tenemos que ir hacia el pasado, tenemos que estar en el presente de cara al futuro, tomando lo mejor del pasado, actualizándolo con lo mejor del presente, con lo mejor de la NASA, lo mejor de la super tecnología. Seguro, no es por ahí, no es por ahí, pero tomo lo mejor de esa super tecnología con lo mejor de los pueblos indígenas. ¿Esa es qué es? Es la secuencia Fibonacci. Cómo la naturaleza sabe cuántas ramas tiene que sacar en su próxima construcción natural, suma lo que tiene a lo que ya hizo. Entonces hace 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Qué es eso? Es 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. ¿Qué hizo la naturaleza? Miró lo que había hecho y lo sumó a lo que tenía, y eso le dio el futuro. Ese es el secreto. Miro los pueblos originarios, indígenas, ancestrales, miro en el punto presente en el que estoy, sumo mi momento presente al momento ancestral, y eso me da el momentum futuro. Y tengo el futuro, una unión de lo ancestral con el presente, Fibonacci.
yo creo que eso es lo que tengo para decirte. Ustedes digan después todo lo que puedan llegar a sumar mucho más específico, porque ya no es mi campo, yo ya ahí no... Bueno, Juan Pablo, la verdad que hay momentos en la vida que son preciosos, ¿sí? Me han pasado muchas veces estar en contacto con personas que atraviesan el ADN. Y hoy, para mí, ha sido un día épico, donde has atravesado mi ADN y el de los amigos. Entonces, te queremos agradecer entre todos, mandarte un viento resonante, amoroso, cósmico, anterior a los sumerios, con nuestras cabezas elongadas y con capacidad de fluidificar los sólidos para que la vida sea lo que realmente nos merecemos todos y lo vamos a hacer juntos. Gracias, Juan Pablo. Un gran abrazo para vos y para todos. Gracias a Ahí vos. lo despedimos a Juan Pablo y me quedo con los amigos 3 minutitos más. Gracias, Juan Pablo. Chao, César, te quiero mucho. Gracias. Gracias. Nos vamos a encontrar Gracias, pronto. gracias, Nos vamos a encontrar pronto. No pasa nada, por favor. Muchas gracias. Gracias, Clara. Qué hermosura. Bueno, me quedo con ustedes 5 minutos para hacer un cierre, un amalgamamiento de esto. Probablemente nos quedó una pequeña ensalada, pero me parece que Juan Pablo no nos va a dejar que esto quede grabado. Ay, ¿qué hago? Tiene que entrar de vuelta, ¿no, Mariela? ¿Qué necesitas? ¿Querés que te pongo a vos de nuevo como hosting? Sí, sí, porque tengo que guardar la grabación, ¿sabes? Hecho. Perfecto, entonces voy a intentar ahora grabar. Creo que estás grabando, ¿no?